muchachas, muchachos, unas más que en otras. En algunas personas llega el virus, se instala ahí, se multiplica modestamente y el fulano muy probablemente ni cuenta se dio de que estuvo enfermo. Pero curiosamente, parte de nuestra cultura bioquímica general, aquellos pacientes que tienen un mayor contenido de DNA de el hombre de Neandertal, ahorita aclaro un poquito esto, ¿sí? Del hombre de Neandertal, ¿ok? Evidencias de DNA que están presentes en estos pacientes los hacen más susceptibles, mucho más susceptibles al virus del COVID que aquellos que no poseen esas secuencias de DNA, que no poseemos esas secuencias de DNA. Ahorita aclaro que utilizo este término. El caso es que independientemente de los mecanismos moleculares, en esos individuos que van a tener problemas, el virus empieza a multiplicar y se produce una pulmonía. Es lo mismo, neumonía o pulmonía, es lo mismo. ¿Ok? Se produce una neumonía viral que daña el epitelio de los pulmonares en mayor o menor grado. Por lo tanto, compromete a la transferencia de oxígeno del alveolo a la hemoglobina presente en el eritrocito en la sangre. Ese paso está comprometido, está dificultado por las lesiones que están ocurriendo en el epitelio de los alveolos pulmonares, porque el organismo está dando de inmunidad, prácticamente, no se usa este término en clínica, pero para que nos entendamos, está ocurriendo prácticamente una alergia contra el virus en los pulmones, y esto compromete el del oxígeno de los pulmones al torrente circulatorio. De manera de que, y todo esto viene al caso por lo siguiente, la síntesis de ATP se va a ver comprometida en todas las células, en todas. Y una vez más, las células que van a mostrar mayor sensibilidad a esta situación caótica van a ser las células nerviosas que van a presentar daños considerables. Hace rato dije algo que les llamó a ustedes la atención y no es para menos, ¿sí? Mencioné que se ha descubierto que parece ser que hay cierta correlación o asociación entre individuos que poseen DNA de nuestro viejo antepasado, el hombre de Neandertal, y que están presentes sospechosamente con más frecuencia en personas que presentan un cuadro muy grave, muy severo de infección a COVID. Esto, la primera parte de lo que acabo de decir se entiende fácil. Homo sapiens, nosotros, hemos sido de toda nuestra historia, por supuesto, hemos sido una especie animal muy promiscua. No lo queremos aceptar, hemos construido muchos mitos alrededor de esto, hemos terminado diciendo que a Dios no le gustan ese tipo de cosas, ese tipo de relajo, pero el hecho es ese. Homo sapiens es una especie muy promiscua, ¿ok? Nos guste o no nos guste, biológicamente somos una especie promiscua. Y parece ser que Homo neanderthalis, que era nuestro primo hermano, pues tampoco se quedaba muy atrás, ¿ok? También era una especie animal que le gustaba explorar otras experiencias.
Entonces, esto ya nadie lo pone en duda, está perfectamente comprobado desde hace unos 20 años. En Europa, no África, no Asia, ya estaba instalado Homo neanderthalis cuando vino otra oleada de Homo sapiens saliendo de África y se encontraron. ¿Qué pasó exactamente? No lo sabemos, porque poco tiempo después, algunos cientos de miles de años después, Homo neanderthalis desapareció y los únicos que nos quedamos como dueños del planeta fuimos nosotros. Pero lo que sí sabemos es que en estos puntos de contacto en Europa, Bulgaria, Rumania, Europa del Este sobre todo, y luego se fue moviendo esto hacia el oeste hasta llegar a España, en esos puntos de contacto entre estas dos especies animales, Homo neanderthalis y Homo sapiens, okay, hubo intercambio genético, ¿ok? Intercambio genético. No me acuerdo cómo se traduce la palabra en inglés de interbreeding. Y entonces, DNA de Homo neanderthalis pasó a Homo sapiens, ¿ok? Creo que todos me van siguiendo. Desaparece Homo neanderthalis, pero su DNA no desapareció completamente, sino que se quedó una parte pequeñita, muy pequeñita de él, en, en el DNA de Homo sapiens, ¿ok? ¿Y qué individuos en el planeta Tierra son los que mayor proporción de DNA de Homo neanderthalis tienen? Pues precisamente los europeos, que es donde está pegando muy fuerte COVID, ¿sí? Los africanos son fundamentalmente Homo sapiens, ¿ok? Puros, y no tienen casi nada de DNA de Homo neanderthalis, así como tampoco los asiáticos, que fueron nuestros principales ancestros de los americanos nativos, ¿ok? Entonces, esto podría ser, claro, faltan muchos años de estudio, muchachas, muchachos, ¿sí? Pero podría ser una de tantas explicaciones, no necesariamente excluyente con otras, de por qué aquí en Latinoamérica no ha pegado tan duro, ¿sí? Vamos, hay una cantidad enorme de gente contagiada y por supuesto muchísimo muerto, pero no como en países como Estados Unidos o países europeos. En fin, esto fue una cosa simplemente que me pasó por la mente cuando estábamos hablando hace 5 minutos del ATP. Ok, sigamos con nuestro programa y terminamos esta parte de fosforilación oxidativa hablando, habíamos dicho que vamos a ver, y es los desacoplantes. Ya habíamos hablado de uno de ellos, uno muy notorio, un desacoplante de la respiración, que es el 2,4-dinitrofenol. Ahí fue donde nos habíamos quedado. Pero ahora vamos a hacer una reflexión importante en torno a esto, muchachos, en torno al desacoplante. Vamos a imaginar, ¿sí? Nuevamente, vamos a imaginar que en un preparado mitocondrial vamos a poner un poquitito de 2,4-dinitrofenol, ¿ok? Un poquito de 2,4-dinitrofenol. O sea, no queremos intoxicar a la célula. Lo único que queremos hacer es desacoplar ligeramente el transporte de electrones a la producción de ATP. Esto es lo único que queremos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Sí? Acá viene la parte más interesante, por supuesto. ¿Por qué querríamos hacer algo así? Desacoplar, pero de una manera mínima. En lugar de que se esté produciendo el 100% de ATP, que se produzca el 80%, por ejemplo, ¿sí? O sea, bajamos la producción de ATP un poquito nada más, de manera que la célula no salga lesionada.
porque una célula sin ATP, la que sea, entonces vamos a bajar tantito. Pero ¿por qué querríamos hacer esto? Vamos a pensar qué es lo que pasaría en esas circunstancias en teoría, y luego nos vamos a la práctica y a la célula viva. ¿Qué es lo que podría pasar si hacemos un ligero desacople del transporte de electrones y de la producción de ATP? Ya vimos que la célula va a tratar de compensar esta situación, la mitocondria va a tratar de compensar esta situación y va a transportar más electrones, con lo que va a consumir mayor cantidad de oxígeno. Esa es una característica del desacoplante. Bien, esto lo tenemos claro. Pero ¿qué implicaciones puede tener eso? Que esté pasando más electrones por la membrana mitocondrial y se está consumiendo más oxígeno. Que se está generando calor. Se está generando calor. ¿Ok? Y uno podría decir, bueno, pues eso está bien, pero ¿qué? Eso estaría bueno que ocurriera en estos días para que así pudiéramos salir en la noche o muy temprano en la mañana con una playerita porque está haciendo frío. Qué mejor que desacopláramos tantito nuestra respiración para producir un poco más de calor. La situación es que esto ocurre en la realidad, no con nosotros, pero sí con los animales que hibernan. Cuando llega el invierno, ya está por llegar, ¿sí? Cuando llega el invierno, se meten a sus cuevas, los osos, las marmotas, todos esos animales, se hacen bolita, ¿ok? Y duermen durante todo el invierno, durante varios meses, hasta que pasa el invierno y se despiertan y salen a vivir de nuevo. Esos animales, pensemos en el oso, que nos es un animal muy familiar. Pensamos en osos canadienses, por ejemplo, ¿sí? A donde todavía no los hemos llevado a la extinción, como acá en México. Ahí están los osos. El oso se ha pasado todo el verano yendo de un lado para otro, apareándose, pero sobre todo comiendo. De manera que ahorita, en este momento, cuando está por empezar el invierno, por ahí del 23 de diciembre, el oso está gordo, porque durante todos estos meses se la ha pasado comiendo. La madre naturaleza le ha dicho, ponte listo, porque se vienen meses difíciles y entonces necesitas tener mucha reserva energética, mucha grasa. Entonces ahorita el tejido adiposo subcutáneo del oso tiene una enorme cantidad de grasa. Cuando el oso se mete a invernar, ¿ok? No va a hacer ni remotamente el ejercicio que se ha pasado haciendo durante todos estos meses de verano. Como habíamos dicho, va a estar hecho bola, dormido, gastando, más que gastando, requiriendo un mínimo de energía. No se va a poner a correr de un lado para otro, va a estar dormido, ¿ok? Y por lo tanto, la cantidad de ATP que necesita en esas circunstancias es mínima, mínima. Para mantener la temperatura del oso va a bajar un poco, no demasiado, pero sí un poco. Y pues no va a usar, no va a necesitar ATP para contraer los músculos respiratorios, intercostales, el diafragma y eso, pero fuera de eso no va a necesitar más cantidad de ATP. Entonces, la madre naturaleza, que sabe perfectamente bien cómo actuar,
En esas circunstancias, desacopla fisiológicamente el transporte de electrones de la síntesis de ATP. Hay un desacoplamiento fisiológico. ¿Cómo es este desacoplamiento fisiológico? Muchachas, muchachos, se sintetiza una proteína, ¿sí? No 2,4-dinitrofenol, una proteína que se llama termogenina, o sea, proteína generadora de calor, termogenina. Y esta proteína, que no estaba sintetizándose, se sintetiza y se coloca en la membrana interna mitocondrial. Es un transportador de protones, pero no produce ATP. Entonces, los protones, en lugar de regresar mayoritariamente por la ATP sintasa, regresan por la termogenina, ¿ok? Y con esto se desacopla fisiológicamente la respiración y se produce menor cantidad de ATP, puesto que el oso no requiere en ese momento de grandes cantidades de ATP. ¿Quién está alimentando a la cadena respiratoria durante esos meses de invierno? En el caso del oso, fundamentalmente tejido adiposo, que está, como vamos a ver próximamente, que está degradando a las grasas que el oso sintetizó durante el verano. ¿Ok? Las está degradando, las está mandando a la cadena respiratoria, a los electrones, y estos electrones transitan por la cadena respiratoria, pero una parte de ellos regresa no a través del ATP sintasa, una parte regresa no a través del ATP sintasa, sino de la termogenina. Por supuesto, cuando el invierno termina y por marzo, el oso despierta flaco, con muy poca reserva de lípidos y muy, muy hambriento. ¿Ok? Entonces, un ejemplo extraordinariamente interesante de un desacoplamiento de la respiración, un desacoplamiento, insisto, vean que he repetido esta palabra una docena de veces, un desacoplamiento fisiológico. ¿Por qué he repetido tanto esta palabra de fisiológico? Por una razón muy sencilla y muy interesante también, muchachas, muchachos, y es la siguiente. Hace años, un grupo de médicos en la Universidad de Stanford, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, se hizo una pregunta. Así como existe un desacoplamiento normal en cierto tipo de animales, como los osos, por ejemplo, pero no existe en el ser humano, los seres humanos no hibernamos, ¿qué pasaría? Se preguntaron estas personas muy serias. Estoy hablando de la Universidad de Stanford, que es una de las 10 mejores universidades del mundo, ¿ok? No estoy hablando de ¿qué pasaría si a una persona con sobrepeso, con obesidad, le diésemos pequeñas cantidades de un desacoplante? Ahora sí, del 2,4-D. ¿Qué pasaría? La idea es hacer un desacoplamiento mínimo para que al estar dándose este desacoplamiento se quemen mayor cantidad de grasas. La persona que a lo mejor lleva años luchando contra su sobrepeso pueda bajar de peso. Se hicieron los protocolos de investigación, se puso un anuncio en el periódico solicitando gorditos que quisieran participar en este experimento clínico y se echó a andar el proyecto. Y los primeros resultados resultaron espectaculares. El sueño de la mayor parte de las personas con sobrepeso.
podían estar comiendo lo que quisieran sin moverse del sofá enfrente del televisor y estaban bajando de peso. Entonces, en un principio la gente estaba con un entusiasmo desbordante. El asunto parecía funcionar maravillosamente. Parecía, cuando empezaron los problemas. De pronto, los ex gorditos que habían logrado bajar significativamente de peso se empezaron así, simplemente, llanamente, se empezaron a morir. ¿Okay? Claro, el experimento fue parado inmediatamente, se hicieron los estudios y las autopsias cuidadosas, y que se encontró, pues que el 4D no es selectivo, se va a todas las células, y entre las células más dañadas por la presencia del 2,4 en mínima cantidad estaban las células del corazón. Las células del corazón no toleran que se les desacople la síntesis de ATP. En el oso, cuando está invernando, eso no ocurre, ¿ok? Aquí es donde podemos hacer ya una última aclaración que es importante y pertinente. ¿En qué órgano del oso ocurre el desacoplamiento? ¿En todo el cuerpo? No, lo acabo de decir. El corazón está intacto, sigue produciendo la misma cantidad de ATP en verano que en invierno, ¿ok? Ocurre en un tejido que se ha discutido mucho si los humanos lo tenemos o no lo tenemos, que es el tejido adiposo. Tejido adiposo sí tenemos, por supuesto, pero es un tejido adiposo que se llama tejido oscuro, tiene un color cafecito, café con leche, una cosa así más o menos en los animales que lo poseen. El oso tiene una cantidad muy elevada de tejido adiposo pardo en el lomo y en diferentes partes del cuerpo. Ahí es donde se está desacoplando la respiración, nada más ahí en el tejido adiposo pardo, no en el corazón, no en el sistema nervioso, ¿ok? Los humanos, se ha discutido mucho si tenemos o no tenemos tejido adiposo pardo. Definitivamente el adulto, ustedes no parecen tener tejido adiposo pardo. Si acaso, y eso si nos ponemos con muy buena voluntad, podría ser que hubiera un poquitito de tejido adiposo pardo en las axilas, ¿ok? Y los bebés humanos recién nacidos parece ser que tienen una cierta cantidad de tejido adiposo pardo en la espalda, pero si la tienen, desaparece con cierta rapidez durante los siguientes meses después del nacimiento. Entonces, el caso es que por más que le buscamos a los humanos, todo parece indicar que no tenemos tejido adiposo pardo, salvo quizá un poquitito en las axilas, ¿ok? De manera de que lo que parecía ser una maravillosa solución al sobrepeso se convirtió en una tragedia. Desafortunadamente, varias personas con sobrepeso fallecieron con esto. Se ha tratado de revivir nuevamente este estudio, sobre todo en Australia. Hace como 4 años vi que estaba nuevamente haciendo esto, pero eh, no es interesante, así que no creo que esté funcionando como quisiéramos que funcionara. Muy bien, muchachas, muchachos, pues entonces esto fue respiración, esto fue fosforilación oxidativa, síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. Espero que les haya gustado mucho y que lo hayan disfrutado. Pónganse a estudiar. No les voy a decir ahorita que cuándo va a ser nuestro próximo examen, para que disfruten en la medida de lo posible sus vacaciones, pero tendremos que hacerlo en enero, por supuesto, porque se está empezando a acabar el tiempo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema. Y el siguiente tema es
exactamente lo que hemos visto de fosforilación oxidativa, ¿sí? Lo mismo, pero al revés, ¿ok? Si nos fuimos del NADH al oxígeno para formar agua en fosforilación oxidativa, ahora nos vamos a ir del agua al NADP, ¿sí? En eso que ustedes, espero yo, que todos ustedes estén diciendo, vamos a hablar de fotosíntesis, ¿ok? Efectivamente, vamos a hablar de fotosíntesis. Y habiendo entendido respiración y movimiento de electrones y todo eso, hablar de fotosíntesis es ya cualquier cosa. Esto es un poquito irónico, porque en este planeta, cuando la célula intentó aprender a mover electrones de un lado para otro, estaba tratando de inventar no la respiración, sino la fotosíntesis. La fotosíntesis surgió más o menos unos 800 millones de años después de que apareció la primera célula. La comida en este planeta se estaba acabando. Había que aprovechar la energía disponible para sintetizar moléculas complejas como la glucosa. ¿Sí? La glucosa no se da allá afuera por sí sola, sino que hay que sintetizarla. La célula a lo largo de millones de años estuvo haciendo experimentos hasta que finalmente armó una de las primeras vías espectaculares que aparecieron en este planeta, una de las primeras vías con las que la madre naturaleza le aplaudió ruidosamente a la célula, que fue la fotosíntesis. La respiración estaba todavía muchos cientos de millones de años en el futuro. Lo primero que apareció cuando hablamos de movimiento de electrones no es la respiración, es la fotosíntesis. Pero nuevamente, por costumbre, por tradición, cuando se estudia en bioquímica movimiento de electrones, siempre se ve primero respiración. Quizá desde el punto de vista psicológico, como nosotros respiramos, pero no fotosintetamos, pues no sentimos de pronto tanto rechazo por estudiar respiración, que si nos dijeran de golpe, vamos a, si ya entendimos respiraciones, nos están aclarando que vamos a ver lo mismo, nada más que al revés, entonces ya no hay esa predisposición negativa psicológica a meterse en esto, a menos, por supuesto, de que seamos botánicos de corazón o amemos a las plantas de una manera intensa, ¿ok? Entonces podemos decir, no, yo hubiera querido estudiar primero fotosíntesis y luego respiración. En fin, nos vamos a meter en eso, en fotosíntesis, o como también se le llama, y así viene frecuentemente en los departamentales, que no les produzca confusión, por favor, fotoluz, fotofosforilación, fotofosforilación, ¿ok? Fotofosforilación. Bien, vamos a empezar a ver algunas imágenes.